Bueno, vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Estamos continuando en el estudio en las epístolas pastorales. Estamos en Segunda de Timoteo y estamos en capítulo 2. Capítulo 2. Hemos estado viendo que Pablo está exhortando, dando instrucciones, pero quiere animar a Timoteo. Timoteo pasando pruebas difíciles en el ministerio. Ya lo hemos visto en 1 Timoteo, no es fácil el ministerio. Y lo que quiere hacer Pablo es que avive el fuego del don de Dios que está en él y lo que está en ti. Eso lo hemos estado viendo. Dios quiere hacer esa obra en nosotros, que avive el fuego del don de Dios que está en ti. Y Pablo lo exhortó, se recuerdan, que no tengas vergüenza, Timoteo, no tengas vergüenza del evangelio. Y también le dijo, lo exhorta, que esté dispuesto a sufrir por causa del evangelio. Que esté dispuesto. Y le dice, agárrate al evangelio, guarda la verdad. Porque muchos se han alejado, tristemente. Y ahora en capítulo 2, Pablo le va a dar instrucciones. Ok, ¿cómo puedes hacer esto? Te ha dado instrucciones. Guarda el evangelio. No te avergüences. No tengas miedo, ¿verdad? Estés listo para sufrir. ¿Cómo va a hacer eso, Timoteo? Y en capítulo 2 ya hay un giro de dirección. Ahora vemos cómo lo va a hacer. Y yo creo que es muy práctico esto para nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos guardar la palabra? ¿Cómo puedo agarrarme a la verdad? ¿Y cómo Timoteo debe guardar el evangelio? Y eso es lo que vamos a ver. Fíjense en verso 1, voy a leer el texto y luego oramos. Verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, que podemos congregarnos aquí en este edificio que tú has proveído para nosotros, para que tu iglesia venga aquí para adorarte en cantos, en oración y también para escuchar y crecer en gracia, crecer en conocimiento de ti, de tu palabra. Espíritu Santo, enséñanos esta noche. Tu iglesia te lo pide unidos, te pedimos que nos guíes a través de estos dos versos y que sea claro cómo esto aplica en nuestra vida, cómo esto aplica en mi vida y en la vida de mis hermanos. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nosotros y esperamos grandes cosas, que eres bueno y eres un Dios grande. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, si están tomando notas, lo primero que vemos, ¿cómo puedo guardar el evangelio? ¿Cómo podemos mantener en la fe, guardando la verdad, agarrándonos a la verdad? Una manera como lo podemos hacer es guarda el evangelio siendo fuerte, en verso 1. Guarda el evangelio siendo fuerte. ¿Conocen el comentarista Warren Wiersbe? Él dijo que una vez fue a una conferencia y todos tenían el folleto con su nombre. Y había uno que tenía 2. Y le dijo, hey, ¿por qué tú tienes 2? Y el hombre dijo, pues yo estoy sufriendo de una crisis de identidad. Como si no sabe realmente quién es. Y hay muchas personas así que no saben quiénes son. Les digo esto porque como cristianos a veces nos olvidamos o no sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios. Somos seguidores de Jesucristo, somos discípulos, pero se nos olvida. O tal vez no lo sabemos realmente qué significa esto. Y cuando sucede esto, caemos, nos sentimos débil, pero cuando realmente te recuerdas quién eres en Cristo, eso cambia mucho. Y por eso les dice, vamos a ver esto, mira, fíjate. Pablo no quería que Timoteo caiga en esa trampa o que se recuerda
¿Quién tú eres, Timoteo? Tú fuiste llamado para esto. Sabemos que Timoteo era un varón tímido y Pablo lo quiere levantarlo, está desanimado, pero quería que sea fuerte en la gracia. Fíjense, así es como abrió esta sección en la carta. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces es muy específico. Tú, Timoteo. ¿Se recuerdan en capítulo 1? Pablo nos dio unos ejemplos de dos hombres que se desviaron del Evangelio. En capítulo 1 son hombres, a ver si lo digo bien, Fígelo, fíjate el Fígelo, y luego el otro nombre, Hermógenes. Esos son dos hombres que se desviaron del Evangelio. Y recuérdense, tomando todo en el contexto, ahora aquí en capítulo 2, tú, pues, hay un contraste. Va a venir personas que se alejan. Y es triste. Se alejan, se apartan del Evangelio. Y no los vemos. Estos son dos hombres. Pero también vimos que había otro. Le da un buen ejemplo. Se llama Onesíforo. En capítulo 1, verso 16. Entonces Pablo lo que está diciendo, tú pues, Timoteo, no seas como estos dos que se fueron. Sigue mi ejemplo. Pablo sufrió. Y le digo, no tengas vergüenza de esto, no tengas vergüenza del Evangelio, no tengas vergüenza de los siervos de Dios que igual sufren, no tengas vergüenza de esto. Y tú también estás dispuesto para sufrir con nosotros. Un ejemplo fue Pablo y Onesíforo. Entonces tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sabían cómo cristianos son salvos por gracia? Amén. Somos salvos por gracia. La Biblia lo dice. Y lo sabemos en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la gracia de Dios no se gana. No lo merecemos. Es favor inmerecido. De hecho, es Dios, es un acto de Dios que te lo da. Y nosotros lo recibimos. Porque es un acto de amor. Porque Dios te amó primero. Él te encontró a ti. Tú estabas perdido, yo estaba perdido. Y en su gracia, Él nos encontró. Y a veces luchamos. Yo he hablado con cristianos, pues no, ¿realmente Dios me ama? Y te digo que sí. Porque a veces pensamos, Dios sí ama a esas personas, porque mira qué bonito cantan. Dios sí ama a esa hermana, porque su pasión para cantar. Pero a mí no tengo esa pasión. Tal vez Dios no me ama igual, pero eso es una mentira. Dios sí te ama. Dios te ama. De hecho, ama a cada persona aquí y te da gracia. Y sabemos que gracia nos trajo salvación, como acabamos de leer, salvos por gracia. Pero a veces nos olvidamos que también la gracia de Dios es lo que nos santifica. Entonces nos salvó, la gracia de Dios nos está santificando y también nos da fuerza para servir a Dios. Entonces es salvación, santificación y servicios. Los 3 S's. La gracia de Dios es grande y toca cada área. La gracia te salvó, la gracia te está transformando con el Espíritu, ¿verdad? Por gracia, te está haciendo una obra. Y también te da fuerza, como estamos leyendo en verso 1. Esfuérzate en la gracia, no en tu fuerza, en la gracia de Dios. Algunos piensan que pueden servir a Dios en su propia energía en la carne. Y algunos pueden lograr mucho, pero llega un tiempo que ya caes en tu cara, ya esto ya no puedo. Y por eso es muy importante esto. Piensan que en su fuerza, en su sabiduría, pueden vivir la vida del cristiano. Por eso es muy importante que el cristiano no vive por su fuerza. Es imposible. Vivimos en la fuerza que es de Dios. Entonces esa es una lección importante esta noche.
El recurso, noten esto, el recurso para la fuerza no está en nosotros mismos. Muy importante entender esto. No puedes vivir la vida del cristiano en tu propia fuerza. No puedes ser lo bueno, lo suficiente bueno. No lo puedes hacer. No, tú no lo puedes ser suficiente fuerte para la vida del cristiano. No puedes ser santo, lo suficiente santo. Por eso digo, en tu fuerza no se puede. Y a veces, nunca les ha pasado que estás en un tiempo difícil y un hermano te dice, pues sé fuerte para animarte. Y con buenas intenciones. Pero a veces lo decimos y lo pensamos que es es en tu fuerza, ¿verdad? En tu fuerza hazlo. Y es fácil decir eso y tú quieres pegarle en la nariz. ¿Cómo que sea fuerte? Porque a veces no entienden las personas qué dolor que estamos pasando. Antes de ser cristiano siempre le decía esto a Silvia. Trabajábamos juntos y siempre se cansaba y yo le decía, come on, no sea fuerte, pobrecita. Pero ya Dios cambió mi corazón. Porque le estaba diciendo que en su fuerza, vamos, todavía tenemos un día más o lo que sea. Le animaba, la exhortaba que sea fuerte en su fuerza, no entendiendo nada de esto todavía. Entonces no se trata, pero a veces así lo hacemos. Entonces a veces cuidado en cómo digas, si hay un hermano o hermana pasando prueba, cuidado cómo le dices, sé fuerte, ándale, sé fuerte. Porque a veces eso no ayuda para nada. No ayuda. Pero Pablo no lo está diciendo así. Y en explicando esto, él no le está diciendo así, esfuérzate así, como, ándale, sea fuerte, Timoteo. Vamos a verlo. Porque lo que el Pablo está diciendo es que deja que Dios te fortalezca. Eso es lo que significa este cargo que él está diciendo. Deja que Dios te fortalezca. Esto cambia todo. Quiero que noten esto. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta frase, esfuérzate, significa ser fortalecido. Y es ser fortalecido por Dios en completo. En cómo se usa. Ser fortalecido. Entonces, en otras palabras, por eso tengo este punto que es muy importante, es deja que Dios te fortalezca. Eso es lo que significa esto. Entonces ya no es en tu fuerza, ¿ves? Como sé fuerte, ándale hermano. No, es deja que Dios te dé la fuerza. Cambia todo. Deja que Dios te fortalezca. Y el sentido es continuo. Deja esto que Dios siempre te esté dando esa fuerza. Eso está describiendo la vida del cristiano. De rendir. Y de repente pasa tiempo cuando lo estamos haciendo en nuestra fuerza y nos desmayamos y Dios nos regresa. Deja que Dios te fortalezca. Entonces, deja que esto te anime a ti. O lleva esto a otro hermano o hermana que está cansado, afligido. Dile, deja que Dios te lo haga. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Dios es bueno. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer esto? Ok, lo entiendo. Deja que Dios te lo haga. Pero ¿cómo? ¿Qué hago? Una manera es, recuerda que tienes esta gracia. Por eso dije al principio, recuérdate, ¿sabes quién eres? Eres un hijo de Dios. Ya has recibido la gracia. Y tenemos que recordarnos. Y Pablo, muchas veces le está recordando cosas a Timoteo que ya sabe. Nosotros sabemos muchas cosas que ya hemos aprendido en la palabra. Y esos son los momentos que Dios nos está recordando. Recuerda que tienes esta gracia. Digo, ¿seguro? Sí. Cristiano. Fíjate, Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Recuérdense, la gracia en Cristo ya lo has recibido. Lo recibiste gratuitamente, por fe, en Jesucristo.
¿Qué otra manera podemos dejar que Dios nos fortalezca? Primero, recuerda que tienes esta gracia. Y número dos, date cuenta que siempre hay más gracia. Y hay más gracia. También es importante esto. Y es ser humilde. Y siempre darte cuenta que siempre hay más gracia. Deja que Dios te fortalezca esta tarde. Humíllate adelante de Dios. Si hay algo que confesar, buen tiempo de hacerlo en humildad. Y Dios hace esa obra. Ya lo tienes. ¿Ves? Y da más, y da más, gracia y gracia. Es nuestro Dios. Esto fue mi oración. Que cada uno salga aquí entendiendo esto, sabiendo quién eres, sabiendo que tú ya tienes la gracia y simplemente rendirte a Él, humilde, y Dios te va a levantar. Él te va a dar el poder y fortaleza para continuar en esta vida del cristiano. Y Dios te va a animar. Todos estamos en batallas. Cada uno aquí, yo puedo decir con confianza. Diferentes. Y por eso digo, eso es muy práctico esto. Y Dios te está diciendo, deja que Dios haga esa obra en ti. A veces lo hacemos, pensamos que somos muy fuertes, pero eso no es humildad. ¿Han visto la movie de Rocky? El original. O Rocky 2 cuando peleó el moreno, el Apollo. Recuérdate cuando él vio en el espejo y se está viendo Rocky en el espejo y él mismo como se anima viendo la foto de Apollo. Y entonces eso es como el mundo se hace. Se da una energía, voy a ganar y ándale, esfuérzate. Pero eso es fuerza en la carne. Pero eso no es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y no es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Porque nosotros recibimos fuerza del Señor. ¿Que no le gustan Rocky o qué? Qué bueno. Agarramos fuerza del Señor, hermanos. Entonces lo que hacemos, nos ponemos en rodillas y clamamos a Dios. Dios, dame fuerza. Te necesito. Soy débil. Por eso humildemente. Y pasamos ciclos. De hecho, así pasa en mi vida. Soy fuerte y luego no soy tan fuerte. Y humildad. Dios, te necesito en cada área. Y Dios ahora Dios te está fortaleciendo en su poder. Y te libra. Se siente, no tienes carga ya. Porque ahora es su fuerza. Así es como podemos dejar que el Señor nos está dando fortalezas todo el tiempo. Recordando que tú tienes la gracia y humildemente pidiéndole a Dios. Pidiéndole a Él. Te necesito, Señor. Te necesito que me des esta fuerza. Porque ya no puedo. Buena oración. ¿Se recuerdan Pablo? Dice la palabra que él tenía un aguijón en su carne. Interesante. Dice la palabra que era un mensajero de Satanás. 3 veces Pablo clamó al Señor. 3 veces, Señor, que lo quite, ¿verdad? Quita este aguijón de mi carne. ¿Y cómo respondió el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, esto es lo que Pablo está haciendo una referencia. Tú pues esfuérzate en la gracia que está en Cristo, ¿verdad? Porque la gracia es suficiente. La gracia es suficiente. Entonces no importa qué fuerte eres, no importa qué débil eres, es la gracia de Dios que es suficiente. Es suficiente. Piensan en esto, en su dificultad que te encuentras esta noche o en estos días. Desánimo,
miedo, tinieblas, duda, hay algo difícil enfrente de ti, no sé. Pero eso es lo que Timoteo pasó esto como nosotros pasamos. Y por eso, pon la atención ya en Dios, en su fuerza, en lo que tú ya tienes. Fíjense en verso 7 de capítulo 1, porque básicamente Pablo está continuando el mismo punto, porque tenía miedo Timoteo. En capítulo 1, verso 7, escribió Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahora viniendo a capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces Timoteo estaba pasando por pruebas pesadas. Y entonces esas son palabras de ánimo, ser fuerte, esfuérzate en la gracia. Y fíjense dónde se encuentra la gracia. Eso es clave. ¿Dónde se encuentra la gracia? Aquí dice, en Cristo Jesús. Entonces no es en nuestras buenas obras, no es en nuestros esfuerzos, es en Cristo Jesús. Y algo que también es importante entender, esto solo es para el cristiano. Y es triste que el mundo no se pueden esforzarse en la gracia. Porque primero tienes que recibir la gracia y es por fe en Jesucristo. También esto lo podemos usar para compartir el Evangelio. Personas que están decaídos, hay que hablarles de la gracia que hay en Cristo. Y debemos confiar en su gracia, en su poder, no en nuestro poder. No podemos vivir en nuestro poder. Nos desmayamos. O nuestra sabiduría. Hacemos muchos errores. ¿Nunca han hecho errores ustedes? Pensando que eran sabios y de repente, eso no funcionó tan bien. ¿Qué pasó? Claro, eso pasa. Y a veces puedes pensar que estás fuerte. Yo tengo mi vida en control. Pero ¿saben qué? Tus recursos son limitados. Tus recursos son limitados. Y esto a veces algunos que tienen muchos talentos, muchos dones, son muy inteligentes, a veces ellos tienen que aprender en la manera difícil, tienen que tocar al fondo. Pero no tiene que ser así. Cada persona se puede humillar y decir, sí, cierto, mis recursos, tal vez eres inteligente, has logrado tantas cosas, pero si crees que es por tus habilidades, esa lección todavía no lo has aprendido. No es mejor humillarnos y darle toda la gloria a Dios y estar ahí cerca a los pies de Jesús, recibiendo esto constantemente, esta fuerza. Así es como andamos fuerte como cristianos. Yo tengo mucho dinero, pastor. Qué bueno, préstame algo. No se crean. ¿Saben qué? Pues tu dinero no puede rescatar tal vez a alguien que se enferma en tu familia. Puedes tener mucho dinero y entra una enfermedad. ¿De qué te ayuda esto? Entonces, no, el dinero, tus talentos, no es suficiente. No es bastante tus recursos. La verdad es que tus recursos se van a gastar un día. Porque podemos estar todos aquí, estamos sanos y de repente en el hospital. Acabo de escuchar de una hermana de aquí de Downey que ya está con el Señor. Tuvo un dolor grande en su cabeza y oró, Cristo, quítame este dolor. Y Dios se la llevó. Un derrame en el cerebro. De un día al otro. Entonces por eso, eso nos debe mantener humilde. Eso sucede todo el tiempo. A personas muy sanos que salen a correr. ¿Y qué pasa? Ataques del corazón. Y súper flacos, no sé qué pasa. Pues Dios sabe, yo no sé. A veces ese se ve que va a vivir muy largo su vida. Y ¡pum! Por eso me gusta mantenerme más lleno. No se crean.
Pero sí han visto, eso lo hemos visto, olimpiados que son muy fuertes y mueren. Nosotros debemos depender en la gracia de Dios. Si tú no lo has aceptado a Jesús, invítalo hoy o recíbelo. Arrepiéntete de tus pecados. Como dije, es un regalo. Recíbelo, humíllate. Arrepiéntete, recíbelo. Algunos dicen que el cristianismo es una muleta. Así se dice un crutch, una muleta. Como tú necesitas una muleta porque eres débil. Y sí, lo decimos, no me da vergüenza. Dame una muleta, lo necesito. Dame, de hecho, que entre al hospital más que una muleta. Yo soy débil y necesito la gracia, necesito su fuerza, necesito la sabiduría de Dios. Y eso requiere humildad. El hombre del mundo no le gusta decir esto. Le lucha para decirlo. Porque si somos débiles. Si Dios te ha llamado a algo, Él te va a dar la fuerza suficiente. Él es fiel. Un verso muy poderoso. Ahora fíjense algo más. Estamos viendo 2 puntos esta noche de cómo guardar el Evangelio. Uno es esfuérzate en la gracia en Cristo Jesús. Deja que Dios te fortalezca por su gracia. Y número 2, guarda el Evangelio por la delegación. Y eso vamos a explicarlo. En capítulo 1, verso 14, ya lo estudiamos, pero vimos que el Evangelio fue encargado a Timoteo. Dice en capítulo 1, verso 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces nosotros guardando el Evangelio hasta que regresa el Señor, lo guardamos primeramente porque fue confiado a nosotros. Fue confiado a nosotros individualmente. Si tú has recibido el Evangelio, lo tienes. Tienes el Evangelio, tienes la verdad, tienes Cristo, es sinónimo, tienes su gracia. Y luego se tiene que pasárselo. ¿Ves? Se pasa a alguien más. Por eso digo, delegar, es delegación. Se da a otro. Algunos pastores no delegan nada. Algunos líderes no delegan nada. Y guardan el ministerio como si era suyo. Pero no es suyo, es del Señor. Y hay una manera de cómo manejar el Evangelio, el ministerio, ese depósito, el buen depósito, como dice aquí. Porque lo que Dios te ha dado, lo que Dios te da es para otros también. Eso es muy importante entender esto. Lo que tú tienes es para otros, sea talentos, sea tu inteligencia, sea tus finanzas, todo, los dones, son para otros. Así debemos pensar. Y así tiene que pensar Timoteo. Porque Pablo, ya vimos que Pablo ya está a sus días finales. Entonces él levantó un líder, varios líderes, varios pastores. Timoteo es uno de ellos. Y ahora él tiene que hacer lo mismo. Y hacemos lo mismo hoy en día. Dar y a otros, invertir. Recuérdense, Timoteo es un pastor, ¿verdad? Entonces, pastores, líderes, tenemos una gran responsabilidad de buscar otros varones y vamos a ver qué es lo necesario. Ya vimos qué son los requisitos de ser anciano, obispo, pastor, ya lo vimos. Pero eso es una parte que a veces nos desviamos de la misión. ¿Ok? Espero que esté más claro. A ver, vamos a continuar. Porque debemos guardar el Evangelio. Y si estamos discipulando a otros líderes, lo estamos guardando bien. O si no, lo que pasa es, podemos tener un gran pastor. Y sabe cómo enseñar. Sabe cómo predicar. Crece la iglesia enorme. Pero si no hace esto, si no hay delegación, ¿qué pasa cuando muere ese pastor? La iglesia, muchos se huyen
porque no hay otros que no han delegado a otros. Entonces, eso es muy importante esto. De hecho, muchas iglesias fallan en esto, porque están construyendo su propio reino. Guarda el evangelio por la delegación. Y yo creo que eso se puede llevar a cada área, líderes de cada área. Debemos estar buscando pasar todo para otras personas, pasando. De hecho, por eso esa es una de las razones que se inició la escuela de ministerio. Esa es delegación, delegando a otros, porque todo es del Señor. Eso es parte de un discipulado, invirtiendo en otros varones. Pero fíjense, para que sea efectivo, para que pueda suceder esto, primero tenemos que entender el evangelio claro y creerlo. Eso es obvio, pero saben que hay personas que no entienden el evangelio, o no lo creen todo y están en posiciones de autoridad. ¿Cómo puede ser? Por eso es muy básico, pero es importante este punto. Entiende y cree el evangelio. Fíjense en verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Y a qué se refiere Pablo? ¿Qué ha oído Timoteo de él? Se refiere a la palabra de Dios. Específicamente el evangelio de Jesucristo, el evangelio de gracia. Porque lo acabamos de leer en el capítulo 1, 2 Timoteo, capítulo 1, versos 8 y 9. Mira, fíjense conmigo. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces nos exhorta la palabra de no tener vergüenza del evangelio, de guardar el evangelio, guardar la verdad. Por eso es tan importante que estudiamos, por eso estamos aquí estudiando. Queremos guardar la verdad y tener un entendimiento sólido de la palabra y creerlo, ponerlo en la práctica. Es importante que entendamos y creemos lo que estamos estudiando y no filosofías del hombre. Y eso es lo que pasamos a otros, no estamos inventando nada nuevo. De hecho, nada de lo que escuchas aquí es algo nuevo. La palabra de Dios fue escrito, la palabra de Dios es eterna. Lo que pasa aquí en el púlpito, pastores y maestros estudian para poder dar una luz a una verdad ya antigua y comunicarlo, pero no es nuevo. ¿Ves? No es nuevo. Entonces damos lo que Dios ya nos los dio. Y por eso es guardar bien el evangelio. Eso es ser fiel con la palabra, con el depósito que Dios nos dio. No estamos hablando de guardando el evangelio por delegación a la otra generación. Ese es un patrón que Dios dio para su iglesia. Crecen viejos los pastores, pero porque han hecho su trabajo, no hay problema. De hecho, puede venir persecución y huye la iglesia, excelente. Ahora ya se planta otras 10 iglesias, porque han delegado. El pastor no es el único. Y eso es muy sano. Y Dios respalda esa obra. Y fíjense, el otro punto aquí, enseñando a otros, ¿verdad? Es el discipulado. Esto es ser discipulado, pasando a otros maestros, enseñando a maestros. En este discipulado, tenemos discipulado para mujeres, Tito 2, ¿verdad? Pero en este nivel es líderes con líderes, pastores a pastores, los maestros enseñando a otros maestros. Ese es el contexto de la carta. Mira, fíjense en verso 2. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces Pablo está describiendo este proceso de discipulado.
Maestros enseñando a otros maestros que también van a poder hacer lo mismo, que agarran esa visión y toman el llamado, el mandamiento, porque esto simplemente está basado en la gran comisión. Jesús nos dijo, hagan discípulos. Y así es como se hace en el nivel de liderazgo. Entrena a otros, estar pendiente y que siga este proceso hasta que regrese Jesús. Entonces tenemos que hacer esto nosotros, es nuestra misión. Y es clave de la misión, clave. Delegación, discipulando, es clave. Entonces por eso, oren por la iglesia. Que cada líder que está puesto aquí tenga esta visión, que está interesado en otros. Ve un joven y quiere invertir en él, porque sabe que él tiene el llamado y lo está formando. Debe ser muy enfocado, porque el discipulado sucede cuando hay enseñanza. De hecho, ahorita estamos en un discipulado. Estamos aprendiendo verdades de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero es más que eso también. Es una parte importante, la enseñanza de la palabra. Pero es más enfocado lo que está hablando aquí Pablo a Timoteo. Es un enfoque en entrenando pastores que entienden bien el evangelio, que lo creen, son hombres fieles, pero tienen igual, son capaces de discipular. Porque hay muchos que son capaces de enseñar, pero son muy, muy mal en discipular. ¿Sí me explico? Muy buen predicadores, pero no tiene discípulos que están invirtiendo. Horrible eso. Horrible. Y eso no debe ser. Eso es muy claro. Encarga a hombres. A veces queremos guardarlo. No quiero encargar a nadie. No quiero que quiten mi trabajo. Si lo encargo a alguien más y tiene un talento grande, pues no quiero que me tome mi lugar. Eso no es nuestra preocupación. Si Dios levanta a alguien, excelente. Gloria a Dios. Pero la carne, ¿ves? La carne y el orgullo es un obstáculo. Y por eso no se implementa esto. No lo va a encargar a otros. Lo digo, pero no lo voy a hacer. Porque no me gusta cómo está así ahorita. Me gusta cómo no quiero causar confrontación con nadie. Pero créeme, cuando hacemos esto va a haber movimiento. Porque estamos buscando ¿quién? Hombres fieles. Y cuando se encuentran esos hombres, se encarga esas responsabilidades. Es un proceso. En Mateo 28, es bueno tener versos en tu refri, donde quiera, porque esta es la misión. Y no queremos desviarnos de la misión. Dice en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me has dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Me encanta porque me recuerda, tengo una responsabilidad. Cristo está conmigo. Me dice, encarga esto a hombres fieles. Entonces tengo que rendir cuentas. ¿Lo estamos haciendo? ¿Tú lo estás haciendo? Si eres líder aquí, ¿piensas de esto? ¿Piensas en quién puede tomar tu lugar? De hecho, esto es muy práctico. Hasta el ejército practica esto. Si cae el sergeant en la batalla, ¿dónde está? Ya no hay un sergeant. ¿Cómo vamos a continuar? No se preocupen, porque el corporal, el que sigue, él ya sabe el trabajo del sergeant. Y avanzamos. Es lo mismo en la iglesia. Este pastor, por cualquier razón, tal vez se va o cae. ¿Qué vamos a hacer? No se preocupen, es la iglesia de Dios, porque hemos obedecido su palabra. Hay hombres fieles que levantan y vámonos avanzando.
Muy práctico esto. Todo comenzó con el maestro de maestros, Jesús. Él invirtió en 12. Uno se fue, pero levantó a Pablo. Con 12 apóstoles, Él les guardó el depósito y ellos obedecieron y se multiplicaron. Y se multiplicaron y se multiplicaron. Y lo demás es historia. Pero esa es la misión. Aquí vemos, yo lo veo muy claro, un enfoque en el discipulado. En todo nivel. Nuevos creyentes. El Bible College. Escuela de ministerio. En todo se discipula, en misiones. Si tú vas en una misión, en un equipo, tú tienes un co-leader, ¿verdad? Tienes tu asistente. Después de unos viajes, ese otro él puede llevar su propio grupo, porque el líder ha discipulado a uno. No está escondiendo nada de trucos, le está diciendo todo lo que él sabe, encargándose, y luego ya se multiplica. Triste cuando no se multiplica, muy triste. Y por eso aquí veo un enfoque en entrenando liderazgo. Pastores, líderes, como mencioné, más que enseñar y predicar, este discipulado sucede, es más intencional, un enfoque más centrado en líderes, pastores. Encarga, dice, encarga. Esta palabra tiene la idea de depositando algo de valor en un lugar seguro. Tienes una colección preciosa que tiene mucho valor, no lo vas a guardar donde quiera. Buscas las cajas, no sé, para estar protegido. Y eso es lo que tiene ese sentido de esta palabra, encarga a otros. Lo que tú tienes, dárselo a otros. Para que sea protegido. No cualquier persona. A hombres fieles. Por eso aquí dice, eso es lo que sigue. ¿Dónde es un lugar seguro? En hombres de carácter. Hombres dignos de confianza. Ahí es donde se deposita. Ahí donde inviertes tu tiempo. Hombres de carácter, digno de confianza. Mira lo que dice en verso 2. Esto encarga a hombres fieles. Hombres fieles son hombres de carácter. Muy importante el carácter. No importa qué inteligente eres, qué bueno es para administrar, qué buen organizado eres, qué buen trabajador eres, qué duro trabajas. Si el carácter no está ahí, no se debe depositar en ellos. Y por eso yo creo que la humildad es una gran prueba. O si no, va a explotar. Esto ha pasado en la historia de esta iglesia. Un pastor salió a un país misionero y quiso ir, pero la iglesia, él no se sometió a la iglesia, no se sometió al orden. Entonces digo, yo voy, de todos modos. Y fue, plantó una iglesia y ahora ya fue un desastre. Mal usando los recursos de la iglesia. Las personas que donaron y dieron, se abusó. Ahora ya está solo. Ya no tiene la cobertura de esta iglesia. ¿Por qué? Porque no se probó el carácter. Su orgullo dice, yo voy, si me apoyan o no, yo voy. It's like, okay, good luck. Y triste, causó mucho daño. ¿Ves? Por eso tenemos que tomar esto en serio. Esto se encarga a hombres fieles y es muy fácil dejar. Pues déjalo, mira qué bueno es muy inteligente, trabaja mucho. Esa es la cosa donde las emociones nos ganan. Pero es muy orgulloso. Oh, it's okay, déjalo. Oh, okay, eso va a explotar. En tiempo, dale tiempo. Siempre. Algo sucede horrible. Entonces, por eso es nuestra responsabilidad, porque hay líderes aquí. Tú y yo somos responsables de estar pendientes del carácter de las personas. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a continuar. Ellos van a continuar el ministerio.
Viene una nueva generación y estamos buscando a esas personas. Eso es lo que me refiero, guardar el evangelio por delegación. Estás delegando lo que se dio a ti y tú te lo das a alguien más. Fíjense, Pablo sigue. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Capaz de enseñar a otros. Más de capaz de dar un estudio, eso ya lo vimos. Es un requisito. Pero aquí es capaz de enseñar a otros que hagan lo mismo que Timoteo estaba haciendo, lo que Pablo hizo, y dárselos a otros. Por eso digo, este es el discipulado en el nivel de líderes. Tenemos que invertir en líderes. Y ese es el corazón de nuestro pastor Jeff. Él dijo, entrena líderes. Haz un esfuerzo en entrenar líderes, en discipular. Entonces el próximo año vamos a comenzar un programa, si Dios permite, es de un discipulado con varones. Las hermanas ya la tienen y están haciendo, es una obra hermosa. Vemos el fruto de Tito 2, pero también podemos hacerlo más para extenderlo para los varones, uno a uno, para cubrir todo el nivel. La escuela de ministerio es para los líderes, el que tiene el llamado, sea misionero, pastor, pero también para el cristiano que solo quiere servir, tal vez no tiene el llamado de ser pastor, pero quiere crecer. Entonces queremos tener un discipulado para esa persona, que sea más fuerte, más personal. Es diferente, digo, es muy dinámico el discipulado, porque tenemos esenciales, que es excelente. Tenemos instituto bíblico, bueno, más profundo, conocimiento. Pero un discipulado es algo donde puedes rendir cuentas con alguien. Eso es lo que nos va a hacer más fuerte. Porque en la escuela te puedes esconder. Ahí vienes, entregas tu tarea. Oh, wow, agarró 10, excelente. Pero hay algo tal vez en el corazón que nadie lo ve. Y por eso en el discipulado trata más específico. ¿Ves? Y por eso hay que orar por eso. Yo creo que sería una gran bendición para esta iglesia. Y estamos haciendo lo que dice aquí la palabra. Como digo, no es nada nuevo, no estamos inventando cosas nuevas. Queremos cumplir esto. Queremos encargar a hombres fieles, que es capaz, y los que tienen el don de enseñar, a ayudarlos. Y ayudarlos, darles oportunidades. Y van a estar aquí enseñando tal vez un martes, y van a hacer un trabajo horrible, y va a ser, ¿qué? ¿Por qué lo puso el pastor? Tengan gracia, requiere práctica. Créeme, pregunta a cualquier pastor. Si tú le preguntabas, oye, ¿cómo te fue tu primer sermón? Él te va a decir, oh, fue horrible, no sé cómo me dieron la oportunidad. Entonces hay que tener gracia. Lo que estamos haciendo es dando oportunidad, ¿verdad? Para que cambie y pueda escuchar la enseñanza y él mismo va a ver, oh, wow, no sé por qué dije esto, pero se aprende. Dar devocionales, práctica es práctica. Es muy importante esto. Quería guardar un tiempo para orar. Entonces, quiero orar. Vamos a terminar aquí. Sí cubrí los 2 versos que quería cubrir. Muy práctico, ¿verdad? Para cada de nosotros. Esfuérzate en la gracia. Recuérdate de la gracia que tú tienes. Reconoce, darte cuenta que hay más gracia. Para no caer en esos momentos como nos estancamos. No, ya lo agregué. No es cierto, todavía no. Porque todavía estás vivo. Todavía hay más. Hay más que Dios quiere hacer en tu corazón. Hay más cosas que Dios quiere hacer. ¿Cómo yo puedo ser parte de este discipulado? ¿Yo qué puedo hacer?
Yo creo que cada uno puede tomar un reto de crecer en su área personal, en tu estudio personal, en tus devocionales, hacer un nuevo esfuerzo. Todo el mundo lo va a hacer en enero, el New Year's. En enero voy a comenzar un nuevo plan. Pues hazlo ahorita ya, algo consistente, para que haga algo que puedes dar a alguien más, discipular a alguien más. Queremos invertir en el reino de Dios. Queremos ver el reino que se expande, ¿verdad? Bueno, no voy a parar, entonces mejor voy a orar.